buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy, una vez más, vamos a conversar sobre Colombia. Y es que la situación de Colombia, aparte de ser fluida, es extremadamente complicada, genera un número de expectativas muy difícil de interpretar, de comprender a través de los medios de prensa regulares. Por eso hemos invitado a un analista político colombiano, a un colombiano que conoce profundamente los problemas de su país y las alternativas que puedan generarse como consecuencia de que se concrete el proceso de paz o que sea interrumpido. Me refiero a Andrés Franco, colombiano, analista político. Franco, gracias por estar acá. Pedro, es un placer estar con ustedes en el programa en el día de hoy y, como siempre, preocupados por el camino que lleva Colombia en este momento. Es que en cierta medida lo que acontezca en Colombia será un precedente no solo para América Latina, sino para la solución de conflictos de carácter civil, de carácter interno, que puedan tener lugar en cualquier país. Porque el presidente Santos está negociando, como tú decías hace un momento, con una guerrilla que no solo ha tenido actuaciones militares, sino que ha tenido un número grandísimo de actos terroristas. Ese es el problema más grande, es que yo lo que considero que está pasando en Colombia y en muchas partes del mundo, como lo estás mencionando tú, es que ya no estamos viendo grupos guerrilleros como hace 50 años que estaban luchando por una necesidad del pueblo de tener una voz en el gobierno. Una ideología equivocada por una ideología. Una ideología. Hoy por hoy lo que tenemos son grupos narcoterroristas, delincuenciales, como lo son ISIS, como lo son las FARC, como lo era el ETA, y todos tienen que pagar por sus crímenes que le han hecho a la población civil. Está bien que la gente tenga diferencias con gobiernos y con estados, pero hay unas leyes que debes regir para poder vivir en comunidad y no tienes ningún derecho para pasar sobre ellas. Y lo que han hecho las FARC por los últimos 50 años es eso, es empezar con una ideología que viene del castrismo en Cuba y terminaron siendo un grupo con negocios narcotraficantes y de minería ilegal, que eso no se va a desmovilizar por la firma de un papel. Ese es un aspecto que quería tocar, el vínculo de la FARC no solo con actos terroristas, que han sido cientos los ejecutados, no solo con el secuestro de personas, no solo con el hecho de obligar a niños a servir en el servicio armado, colocar minas antipersonales cerca de colegios, o sea, es horrendo, pero el vínculo con el narcotráfico, ¿en qué medida este proceso de paz, entre comillas, llamémoslo así, aunque todos queremos la paz, todo depende de qué tipo de paz quiere cada quien, en qué medida este proceso de paz pasa en lo que respecta a la FARC por el narcotráfico? Yo pienso que este proceso de paz, más que un proceso de paz, es un proceso de impunidad y de lavado de activos. Porque las FARC hoy por hoy y por muchos años llevan vinculados con el negocio del narcotráfico, llevan manejando el tema de cultivos, y lo vemos en lo que es hoy por hoy las 23 zonas que le otorgó el gobierno cuando vimos ese show en La Habana, que estaban firmando supuestamente la paz, simplemente estaban acordando unas zonas de despeje. Son 23 zonas de despeje en las cuales están los 23 puntos más importantes de producción de coca en Colombia. Entonces las FARC no están hablando de ninguna ideología política, no están hablando, ellos tienen eso un negocio. Y si nos damos cuenta, cuando el presidente Uribe entra al gobierno, en el año 2002, la producción de coca en Colombia era más o menos 1.000 toneladas año. Y había más o menos unas 160.000 hectáreas de cocaína sembradas en Colombia. Cuando el presidente Uribe sale en el 2010, la producción de coca baja a 160 toneladas años, más de un 90%, 80 y pico por ciento de disminución, y la cantidad de hectáreas sembradas eran unas 40.000. Hoy, 6 años del gobierno del presidente Santos, las hectáreas sembradas superan las 200.000 hectáreas, más de lo que tenía Uribe cuando llegó a la presidencia, y la producción de coca por toneladas está ya en las 600 toneladas coca. Eso no lo dice nadie en Colombia, lo dice el Departamento de Estado americano. Pero a la vez el Departamento de Estado, y es lo que llama la atención, Kerry, cuando estuvo en La Habana, se entrevistó con el jefe de esos narcotraficantes, con Timochenko. Estados Unidos reconoce a la FARC como una agrupación terrorista. O sea, es incomprensible. Aronson, el delegado de Estados Unidos ante las conversaciones, y quiero que tú seas el que nos dé los detalles de todo eso, no yo. Claro, es que Aronson le decía, cuando era la época de ISIS o de ETA, o cuando estuvo acá
recluido, pues está recluido aquí Simón Trinidad, él sí está de acuerdo en que los narcotraficantes paguen cárcel. Pero Anderson, que es la persona representante del gobierno americano ante las conversaciones en La Habana, está de acuerdo en que los narcoterroristas de las FARC no paguen cárcel en Colombia. Entonces, ¿cómo es esa doble, O sea, aquí sí esa deben doble pagar moral? cárcel, en Colombia no. Y ahí en Colombia no. ¿Por qué los periódicos en España, algunos, hablan de que en Colombia no paguen cárcel las FARC, pero a ETA sí lo obligaron a pagar cárcel? Entonces ese es el doble discurso que estamos viendo. Lo vimos también por el presidente de Francia, ese doble discurso, el presidente en Bruselas, doble discurso. Y si nosotros como pueblos, no importa qué cargo tengas político, no estamos claros de que los delincuentes tienen que pagar por sus crímenes, nunca vamos a encontrar la paz, porque es que la paz es un resultado de la justicia y de la ordenanza de leyes y de bienes comunes, ¿cierto? Que la sociedad como tal se rige bajo ellos. Que hay personas que están al margen y si quieren estar en paz tienen que ellos mismos de movilizarse y cumplir con las leyes. Franco, retomando el caso de Aronson, el presidente Uribe dijo recientemente que Aronson tenía intereses económicos en Colombia y que muchos de sus intereses estaban en zonas sobre las cuales la FARC tienen influencia, controlan o van a controlar después de los acuerdos de paz. ¿Qué hay de cierto en eso? Pues eso es lo que dicen los documentos y la información que se tiene. La pregunta que yo le haría a Anderson es, ¿usted confía en que las FARC, al momento que usted los ayude a que no paguen cárcel, ellos le van a ayudar a que sus negocios propios funcionen en esas zonas donde tienen influencia? ¿Cuándo hemos podido confiar en un grupo terrorista o en un grupo delincuencial? Nunca. Entonces, la apuesta de este personaje Anderson es una apuesta mezquina, porque él está pensando en sus intereses propios, no en los intereses comunes del pueblo colombiano. Lo mismo que yo veo en el parte del presidente Santos. Él está viendo sus intereses propios en una negociación, no en los intereses de 48 millones de colombianos que sí cumplimos la ley dentro y fuera del país. O sea, le están dando prebendas a unos grupos y a unas personas élites, como la FARC, como el señor Anderson, en una negociación en un país como Cuba, que es una dictadura, avalado por otro país como Venezuela, que está manejado por una persona como Maduro, que tiene a su pueblo pasando hambre. No tiene ninguna razón de ser, esto no tiene ni pies ni cabeza. A mí me llamó la atención mucho el hecho de que el árbitro de estas conversaciones fuera el dictador Raúl Castro, porque el gobierno cubano, como tú bien mencionaste, siempre fue un aliado de la FARC, y es de suponer que todavía lo sigue siendo. Más aliado de la FARC que cualquier presidente colombiano elegido democráticamente. Es que de ahí nace todo esto, de ahí nace todo este socialismo del siglo XXI. Raúl Castro era guerrillero en Cuba en la época de la dictadura y mataban y fusilaron personas y tenían paredones y ahora son los garantes de un proceso de paz en Colombia con un grupo que también ha matado población civil, que ha secuestrado niños, que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Esto no tiene ni pies ni cabeza y yo pienso que llamarlo proceso de paz es muy equivocado. Esto puede ser un acuerdo entre el gobierno y un grupo delincuencial buscando que se desmovilicen, todos quisiéramos que se desmovilizaran y pagaran por sus crímenes, resarcieran a sus víctimas con todos los activos que tienen, que ya vimos por ejemplo la semana pasada lo que les encontraron en Honduras, y que lograran ellos incorporarse a la vida civil y corrieran en sus posibilidades políticas siempre y cuando paguen los que tengan que pagar por los crímenes de lesa humanidad. Recientemente un periódico británico dijo que la FARC tiene un capital aproximadamente de 10.000 millones de dólares. Imagínate eso. O sea, ahora imagínate que ellos logren tener esa impunidad que el presidente Santos les quiere dar, logren lavar todos esos activos. Para eso entiendo que quieren que salga Tiene una Simón tintorería Trinidad. muy buena en La Habana. Ah, total. Tiene una tintorería excelente. Total. Y Simón Trinidad, que está aquí en la cárcel, que lo están pidiendo para poder firmar. ¿Tú crees que lo liberen? ¿Tú crees que lo Yo esperaría que el presidente Obama no lo libere. Me preocupa porque sí he visto algunos tintes de posibilidad de llegar a un acuerdo, pero él aquí tiene ya un dictamen de narcotráfico. Pero de aquí delitos. recuerda, aquí estaban condenados 5 espías convictos cubanos, uno de ellos responsable de la muerte de 3 ciudadanos estadounidenses y un residente, y fueron canjeados, para utilizar un término. Así que no descartes eso tampoco. No lo descarto y esa es la parte que más me preocupa. Y la parte que más me preocupa es si llegara a llegar Hillary a la presidencia, que seguimos con esa misma tendencia.
porque para Latinoamérica lo que menos nos interesa es que le sigamos dando oxígeno a estas narcoguerrillas, este socialismo del siglo XXI, que vemos que Argentina ya está saliendo de él y que Brasil ya va por un camino bastante mejor que el que tenía la Rousseff, pero Venezuela no le veo luz todavía y Colombia está hasta ahora entrando. Y la verdad es que el presidente Santos está acabando con la democracia en el país. Todas las instituciones están manejadas hoy por hoy bajo su mermelada. Para los que no conocen ese término de mermelada, es la corrupción, es el dinero que el gobierno le da por prebendas y por negocios. ¿Hay más corrupción hoy en Colombia que en el pasado? Yo creo que sí hay muchísima más corrupción, porque es que uno lo ve, uno ve a los políticos hablando en las zonas. Hablaba yo con una persona de un corregimiento, de un pueblo muy pobre en Colombia, de la costa Caribe, y me decía, en nuestro pueblo nadie vota si no le pagan por el voto. Entonces, cuando tú ves eso, te das cuenta que el nivel de corrupción es muy alto. Y el presidente Santos ganó por votaciones astronómicas en la costa Caribe. Entonces, ahí es donde empiezan a decir... Con ese decir y con ese resultado hay que pensar. Hay que pensar. Hay algo que no está sucediendo bien. Yo creo que si los habitantes de un país siguen vendiendo su voto por 20, 30, 40 dólares para que una persona gobierne por 4 años... Por eso es que los populistas llegan al gobierno, porque controlan, la gente no respetan el voto, no respetan realmente ese derecho y no lo usan como deben utilizarlo en el momento que tienen la oportunidad. Pero Franco, a mí hay un poder en Colombia que me parece, por las cosas que he leído, que tiene muchos problemas. Aparte, el Parlamento sabemos que lo controla Santos, tiene mayoría. El Ejecutivo, por supuesto, es Santos. Pero el Poder Judicial, que en cierta medida es un balance, es un punto de lograr equilibrio entre los diferentes poderes, se aprecia como que hay muchos escándalos rodeando ese Poder Judicial. Te voy a dar un ejemplo. El coronel Plazas Vega, que estuvo en este programa hace unos meses. Mira, él duró 8 años encarcelado injustamente, salió libre totalmente, no tiene ninguna culpa de lo que se le acusó. Cuando su padre murió, él pidió a la Corte Suprema de Justicia y al IMPEC que lo dejaran ir al sepelio de su padre en la misma ciudad donde estaba él encarcelado, ¿cierto? Y no se lo permitieron. Al señor Iván Márquez, que está en La Habana, que es guerrillero de las FARC, que tiene más de 260 condenas, más de 1000 años un número de crímenes realmente gigantesco. Le hicieron un movimiento de seguridad que costó más de 100 millones de pesos, son más o menos unos 40, 50 mil dólares, para que fuera el sepelio de su madre hace 2 días. Entonces, tú me preguntas si los poderes están con su independencia. Yo creo que no. Yo creo que la justicia en Colombia es el problema más grande que tenemos y es una justicia imparcial. Vemos el tema, por ejemplo, de Piedad Córdoba. Piedad Córdoba salió en los computadores de Raúl Reyes, que se encontraron en la muerte que se le dio a este guerrillero en Ecuador hace unos años atrás. Muy complicada ella. Se encontraron en los computadores de Raúl Reyes que a ella se le hacían comunicados que ella era persona cercana a las FARC, se le destituyó y esos computadores no pudieron ser usados en cortes penales en Colombia. Pero sí Iván Cepeda, que es un hijo de un exguerrillero de las FARC, puede montar testigos falsos ante las cortes en Colombia y eso tiene más validez que los computadores encontrados en una situación como la de Raúl Reyes. Entonces tú me dices, ¿dónde está la justicia de ese balance? No existe. Preocupa. Es que es la parte más preocupante porque es que la justicia en Colombia tiene costo. Y ahí es donde viene el problema más grande de corrupción. Tú ves casos en que se va de un lado al otro porque se puede comprar un juez, se puede balancear. ¿Y la clase política está corrupta también? Yo creería que sí. Yo creería que la gran mayoría de la clase corrupta está. Lo vimos en un libro que sacó una de las amantes de los narcos de Cali, en la que ella decía que todos los congresistas de su época pasaban por las oficinas de los narcos del cartel de Cali, y ella misma dice que hoy por hoy puede ser mucho más grave el tema. Cuando vemos que en el país se le da poderes especiales a Juan Manuel Santos por 6 meses, mismo camino que usó Chávez para doblegar a Venezuela. Cuando eso pasó en Venezuela, empezó la debacle de Venezuela y hoy por hoy están sufriendo esas consecuencias. ¿Cómo Juan Manuel Santos logra que le den esos poderes especiales en la Corte, bueno, en el Congreso que él controla? Un proceso de paz muy particular, para utilizar un término que mucha gente en Colombia no está de acuerdo, porque es que la gente quiere la paz pero no quiere la impunidad. La gente quiere la paz pero no quiere que los actores de esa violencia lleguen al Congreso. Entonces, y lo que ellos quieren es llegar al Congreso.
con todo ese dinero que tú muy bien mencionas, 10 billones de dólares, un partido político, sabiendo que se pueden comprar los votos, ¿cuántas elecciones puede comprar? Entonces, ¿a qué riesgo estamos corriendo por darle esa elegibilidad política a esos narcoterroristas y esa falta de justicia, que no paguen por sus crímenes de lesa humanidad? Franco, hay un aspecto que está más allá de lo que pueda hacer el presidente Santos, los políticos corruptos y no corruptos, y Timochenko, el jefe de la FARC. Hay algo más, y es que, ¿crees tú que la FARC en su conjunto, como entidad, responda a los acuerdos de paz, o va a haber disentimiento, va a haber grupos como el Comando número 1, en el día de hoy el Frente número 1, que dijo que se separaba y no participaba en las conversaciones? Y yo creo que no va a ser el único, porque es que esto no es una ideología, esta no es una guerrilla de ideologías. Si fuera ideologías y la ideología de ellos sería desmovilizarse y llegar al poder, pues todos se desmovilizarían. Ahora tenía una gran oportunidad. Claro, pero como no es de ideología, sino es de negocio, y yo soy comandante de un frente, ¿para qué me voy a desmovilizar? Y hago en este territorio lo que me viene en gana, no tengo problema. Yo mando, nadie me manda. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las leyes, pero es que las leyes que se hacen aquí son las mías, y yo manejo este negocio y yo me gano muchos millones de pesos y muchos millones de dólares por manejar este negocio. ¿Para qué me voy a desmovilizar? ¿Para que ellos, los que están en La Habana, vayan al Congreso y yo siga en los mismos problemas que tengo y me empiecen a pagar $600 al mes? Eso no tiene ningún sentido. El frente que está en desacuerdo con el proceso... yo no creo que sea el único, yo creo que hay más. No, yo comparto tu opinión, pero este frente en particular, porque es el que se ha hecho público hasta el momento, que sepamos, está en zona de droga. Está en zona de droga. Es uno de los grupos que fundó las FARC, es uno de los grupos que más reclutaba personas a la fuerza, era el que le pasaba a todos los guerrilleros a otros frentes, o sea, es columna vertebral de las FARC. Entonces, bueno, es el comando primero. Es como el comando primero. ¿Quién es el jefe de ese grupo? Tengo el nombre, pero no me acuerdo en este momento, porque ha cambiado permanentemente. Están cambiando, sí. Porque acuérdate que algunos se van, cambian de frente. No, y algunos se le han dado de baja, por suerte. A Dios gracias. Yo creo que la justicia es eso, la justicia y cumplir con la Constitución es lo que deben hacer todos los habitantes de un país. Lo que me preocupa es que el señor Humberto de la Calle, dirigente de las negociaciones en La Habana por parte del gobierno, diga que la Constitución ni las leyes pueden estar impidiendo la paz de Colombia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que se está negociando en La Habana va a pasar por encima de la Constitución. Ahora imagínate tú que en este país un acuerdo con ISIS estuviera por encima de la Constitución americana. Bueno, nunca pasaría. No creo que ocurra. No creo que pasaría. Entonces, ¿por qué en Colombia y en los países latinoamericanos pensamos que se debe hacer eso? Estamos hablando de un representante del gobierno que representa la Constitución de su país. Exacto. Y está diciendo eso. Y él fue constituyente de la última Constitución del 91. Entonces, tú me hablabas de corrupción. Para mí eso es corrupción. La corrupción no solo es dinero, sino es tráfico de influencias. Por supuesto. Y eso es un tráfico de influencias muy fuerte. Entonces, yo creo que hay temas que son muy graves. Me parece que hoy por hoy ya hemos visto que hay lo que se firmó hace 3 semanas en La Habana fue un show, que supuestamente era un cese bilateral. Eso fue una presión, yo creo. Yo he sacado mi conclusión al respecto y tú me perdonas. Yo creo que eso fue que Santos quiso presionar al Senado y a la Cámara para que sumaran el proceso de paz, digámosle así, a la Constitución, lo blindaran, como se dice hoy en día. Y para lograr eso, y a la vez para favorecerse en el próximo referéndum que está convocando, presionó a la FARC para que firmara, porque Timochenko, que siempre se me olvida el nombre de este personaje siniestro, y lo conozco solo como Timochenko. Es que es el nombre de él. Es el nombre de él. Este Timochenko dijo abiertamente el mismo día que Santos planteó, vamos a firmar la paz, que no se podía firmar nada apresuradamente, porque entonces las cosas quedaban mal. Y ese es el problema más grande, porque ahí nos damos cuenta que no hay voluntad de parte de ellos de acabar con el conflicto. Y lo vemos como pasó con el M-19 cuando se desmovilizó el M-19. Las FARC eran un grupo guerrillero muy pequeño. Cuando el M-19 se desmovilizó, todos los guerrilleros rasos pasaron a ser parte de las FARC. Y ahora estamos viendo lo mismo. Zonas donde no tenía influencias el ELN, hemos visto que tienen hoy por hoy grandes influencias con muchos guerrilleros. Y la misma población civil dice, aquí nunca había guerrilleros del ELN, esos que son los mismos de las FARC, con gafetes del ELN. Y lo mismo va a seguir sucediendo, porque es que en Colombia no solo existen las FARC y el ELN, existe el EPL, existen las BACRIN, existen muchos otros actores al margen de la ley. Entonces que el ELN puede quedarse con los reductos de la FARC y seguir con ese proyecto?
Claro, porque ellos ya empezaron un proceso de negociación supuestamente en Venezuela, que no hemos escuchado nada en los últimos meses, pero su manera de presionar ya lo vimos como es el de las FARC, haciendo más atentados, cometiendo más actos en contra de la población civil para generar miedo y obligar al gobierno a que les dé mayores prebendas. El camino no es negociar una impunidad y una falta de justicia con actores de delincuencia común y con narcoterroristas. El único camino de paz para un país como Colombia es la mano fuerte, las instituciones y la justicia bien aplicada. Pero el problema de la justicia es que en Colombia ya vemos que la justicia puede tener precio. Y cuando la justicia tiene precio está corrupta, y si está corrupta no hay futuro. Franco, lo que tú describes es extremadamente preocupante, pero también hay que preguntarse cuál es la alternativa, cuáles son las expectativas que ustedes, los demócratas colombianos, estén actuando políticamente o no, la ciudadanía que no comparte el proyecto del presidente Santos, ¿qué pueden hacer? El colombiano del común tiene que buscar la posibilidad, ahorita en las elecciones de marzo del 2018, que es el Congreso, y mayo del 2018, que es la primera vuelta presidencial, enfocarse en cuáles son los candidatos que realmente están preocupados por el camino que lleva Colombia hoy por hoy. ¿Cuál es el partido político hoy por hoy de oposición realmente a que esos acuerdos de impunidad lleguen a ser una realidad? Y buscar cuál es el candidato que realmente busca el bien común de la mayoría. Obviamente cada presidente va a mejorar a algunos y perjudicar a algunos, porque nadie puede ser perfecto. Pero lo que no podemos hacer es sacrificar a 47 millones de colombianos que hacen las cosas bien bajo las leyes por 8 o 10 mil narcoguerrilleros que lo que tienen es un grupo delincuencial y favorecerlos a ellos en todo lo que ellos pidan. Entonces, el camino de Colombia y del pueblo colombiano es votar muy bien en marzo del 2018 para Congreso y darle, como hizo Venezuela, el control del Congreso a un grupo de demócratas que defendían la ley y que defienden el país y están logrando llevar a Maduro a un referéndum. Pero en las últimas elecciones del Congreso, si no me equivoco, se hicieron dentro del marco del llamado proceso de paz y el pueblo votó a favor de los candidatos del presidente Santos. Y vimos muchos candidatos del presidente Santos que eran de parte del partido de la U, seguir usando el nombre del presidente Uribe como si ellos fueran parte de las ideas del presidente Uribe. Vimos también que en esas votaciones hubo más de 1.800.000 votos no marcados, porque habían esferos con tinta indeleble, que tú marcabas y se borraban. Sí. O sea, hubo mucha corrupción, hubo muchos malos manejos en esas elecciones. Y la gente todavía no había visto las verdaderas cartas que tenía el presidente Juan Manuel Santos. La gente le creía todavía un proceso de paz con justicia. Hoy por hoy yo creo que si hubiéramos las mismas elecciones, los resultados serían bastante diferentes. ¿Cómo tú miras el plebiscito al cual está convocando el presidente Santos para que popularmente se refrenden o no los acuerdos de paz? Para mí eso es lo más grave que le puede estar pasando hoy por hoy a la democracia colombiana. Porque usar un plebiscito para refrendar unos acuerdos de paz es usar un mecanismo de una sola pregunta de si quieres o no quieres. ¿Quieres la paz o no quieres la paz? ¿Quién está en contra de la paz? Nadie está en contra de la paz. Nadie está en contra de la paz. Pero lo que se debería usar es un referendo. Lo otro que es muy grave es que el presidente a través del Congreso logró bajar el umbral de requerimiento. En vez de necesitar el 50% de la base electoral, lo bajó al 13%. El 13% de la base electoral son 4,5 millones de votos, que son más o menos los mismos números de empleados públicos que existen en Colombia. Entonces ya te estás dando cuenta para dónde van las cosas. Y lo que no sabemos si la Corte Suprema y la Corte Constitucional avalan el plebiscito bajo qué términos. Si el sí gana con 5 votos gana, o si el sí gana con cuántos votos gana, o si el no gana con cuántos votos ganas, o si la abstención existe con cuánto gana la abstención. Entonces, como no sabemos cuáles son los términos, lo que nos están vendiendo hoy por hoy es un golpe de Estado a la Constitución, porque ya el gobierno de Santos empezó una campaña por el sí y no sabemos los términos. Yo creo que en cierta medida el golpe a la Constitución se dio cuando aceptaron poner los acuerdos de paz, para utilizar, repito el nombre, los acuerdos de paz con la FARC como parte de la Constitución. Y eso es muy grave, porque es que ya están imponiendo a las FARC, que son un grupo narcoterrorista, a hablar de temas de justicia. Ya están hablando que quieren ver cómo es que se maneja el tema de las elecciones en Colombia, están hablando del tema minero en Colombia, están hablando del tema de hidrocarburos. Ahora entonces los delincuentes están hablando sobre la agenda del país. Entonces, ¿paga ser delincuente en Colombia?
Esa es la pregunta más grande que hay hoy por hoy que muchos colombianos se hacen. ¿Me va mejor siendo delincuente porque me dan más prebendas? Mira, por ejemplo, hay un paro de camioneros en Colombia en este momento, ya más de 45 días. Los camioneros son los que mueven todos los insumos y servicios dentro de un país. Sin ellos, la economía se frena. El gobierno no quiere hablar con ellos, pero sí habla con narcoterroristas por 5 años y no ha llegado a ningún acuerdo realmente. Entonces, ¿para dónde va el país? ¿A qué está jugando el gobierno? Tiene un solo punto su agenda, que es firmar una paz, así sea incorrecta, para todos los colombianos. Es un riesgo muy grande, yo considero. Sumamente grande. Y el país cada día se va a complicar más desde esta perspectiva y no se va a encontrar una solución viable. Porque se entra en una crisis, de crisis en crisis, y no se sabe hasta dónde se va a llegar. Ese es el problema grande. El problema grande es que no queremos los colombianos evaluar esto con los principios básicos de convivencia. Y es que un delincuente debe pagar por sus crímenes. Si son crímenes de lesa humanidad no puede faltar que los pague. Y que si de verdad se quiere desmovilizar, entregue las armas. Esa palabra de dejación me deja a mí mucha preocupación. Porque ¿dónde las va a dejar? ¿En la CELAC? ¿En todo este grupo? O en La Habana. O en La Habana, a manos de cuando los quiere usar, las usamos. Entonces, si fueran un grupo que de verdad quiere desmovilizarse, que de verdad quiere la paz, que la verdad quiere reinsertarse a la vida civil, tendría otro discurso y tendría otro accionar. Tú sabes que esto me obliga a pensar en el año 59, cuando triunfa la revolución castrista. Un comandante del Segundo Frente Nacional del Escambray, de apellido Sargén, dijo: hemos ganado la guerra y perdido la paz, haciendo alusión a que Fidel Castro, que comandaba el 26 de julio, aunque ellos habían triunfado, se iba a quedar con todo el control del país. Y todo parece indicar que el presidente Uribe logró derrotar militarmente a la FARC, y el presidente Santos como que le está regalando a la FARC el poder que no conquistó las armas, se lo está regalando políticamente. Totalmente, y estamos viendo lo que pasó como lo decía el presidente Santos hace unas semanas. Si no me firman el plebiscito y no podemos firmar la paz, las FARC van a empezar una guerra urbana. Entonces ahora tenemos un presidente que chantajea a 48 millones. Y vamos a aumentar los impuestos. Entonces, no, el tema de los impuestos es un tema con o sin pal de toca aumentarlos, porque es que la desinversión que hay en Colombia y la preocupación que hay en Colombia por el tema financiero es muy grande y el gasto público que tiene Santos está totalmente Bueno, me has dicho que disparado. tiene más de 4,5 millones de empleados públicos ya. Es un número súper considerable. Es un número muy grande. Franco, se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho que hayas venido, igual que a ustedes, por haber compartido con nosotros esta tarde. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Franco, gracias una vez más. Gracias.